La Segunda Guerra terminó el año 1945 y se estima que esta guerra dejó más de 50 millones de muertes. Pero también esta guerra dejó muchas historias que contar. Una de esas tantas historias es la de un joven soldado japonés llamado Yokoi. Este soldado, con el objetivo de salvaguardar su vida, se escondió en una jungla muy remota de su país. Cuando la guerra llegó al final, muchos aviones estadounidenses comenzaban a arrojar varios folletos donde se proclamaba la paz. Cuando uno de esos folletos cayó en la mano de Yokoi, este soldado no lo podía creer. Él pensaba que era una especie de truco para que él pudiera salir de su escondite y así los soldados estadounidenses lo matasen. Así que él tomó una decisión: no saldría de su escondite. Y así permaneció durante muchos años viviendo en la miseria, viviendo con muchas dificultades. 27 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1972, un grupo de cazadores se encontró con Yokoi en la isla y efectivamente le contaron que la guerra ya había terminado, que el mensaje que estaba volando en los folletos por los cielos era de verdad, era un mensaje de paz porque todo llegó a su final. Yokoi se puso a pensar y a lamentar porque durante muchos años él pasó por serias aflicciones, por mucho estrés y por mucha depresión, mientras que su nación, sus amigos, sus familiares y su pueblo estaban viviendo en paz. En este video vamos a estudiar, queridos amigos y hermanos, la promesa de la libertad y paz que Dios le ofreció a su pueblo de Israel en aquellos tiempos, pero también la promesa de paz y liberación que nos ofrece a nosotros en estos tiempos. Bienvenido al repaso de la lección de la Escuela Sabática. Hola, hola mi querido amigo, quiero darte la bienvenida una vez más a nuestro repaso de la lección de la Escuela Sabática. El día de hoy vamos a estudiar la lección número 8 que lleva por título Consolaos, pueblo mío. Y antes de pasar al bosquejo, como siempre, déjame recordarte que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, darle like a este video y por supuesto compartirlo en tus redes sociales, en tus grupos de iglesia, con tus amigos, para que de esa manera podamos estudiar juntos la palabra de Dios. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales que tenemos en el Facebook, en el Instagram y en el Twitter. Queridos amigos, vamos con el texto clave de la lección para esta semana. Vamos a darle lectura. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levanta, no temas, di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. Isaías capítulo 40, versículo 9. Muy bien, queridos amigos, una vez que hemos leído el texto clave de esta semana, vamos al bosquejo de nuestra lección. ¿Está bien? Vamos a desarrollar esta lección en 3 partes. Y la primera parte es todo terminó. La segunda parte es 3 escenas de consuelo. Y por último, vamos a estudiar el Dios incomparable. Estos 3 temas o estos 3 puntos de la lección vamos a desarrollarlo a continuación. ¿Estás preparado? Saca tu Biblia, saca tu lapicero, tu cuaderno, tu bloc de notas. Lo que tú puedas apuntar será esencial para que tú puedas seguir creciendo en el estudio de la Biblia. Así que vamos con la primera parte de esta lección. Todo terminó. Y para ello vamos a leer el texto clave de este primer punto. Vamos a leerlo. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado está perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Isaías capítulo 40, versículos 1 y 2. El capítulo 40 del libro de Isaías es el comienzo de un nuevo escenario de todo el libro. Antes del capítulo 40 de Isaías, el mensaje que este profeta tiene es un mensaje de juicio para las naciones. Pero a partir del capítulo 40 en adelante, el mensaje cambia un poco. Ahora el mensaje de este libro se centra en la restauración y en el consuelo que Dios le daría a su nación después del exilio. ¿Cómo que después del exilio?, te preguntarás.
¿Recuerdas tú qué nación tomó prisionera al pueblo de Dios? ¿Recuerdas tú qué nación llevó prisioneros a los israelitas, a los judíos, a su nación? Babilonia, claro que sí. Entonces, el capítulo 40 es la promesa de Dios para su pueblo. ¿Qué promesa? La promesa de que después de ser tomados prisioneros, después de vivir en la miseria, después de vivir lejos de su nación naciente, Dios los iba a liberar. Dios les iba a dar paz y consuelo. En eso se centra la primera parte de nuestro estudio. Por eso lleva por título Todo terminó. Porque un día Dios le estaba mostrando a su pueblo que todo iba a terminar, que el dolor iba a terminar, que el sufrimiento iba a terminar. Antes de pasar a la segunda parte de esta lección, yo también te quiero decir lo siguiente. Tal vez le estoy hablando a alguien que está viviendo o atravesando por una dificultad, que está atravesando por alguna prueba muy difícil. Tal vez le estoy hablando aquí a alguien que está enfermo, que está herido, que su matrimonio está peligrando, o un sinfín de cosas. Déjame decirte algo, querido amigo. Todo un día va a terminar. Así como Dios le prometió a su nación que pronto iba a terminar su sufrimiento y que efectivamente se cumplió, Dios también nos promete lo mismo. Un día tu dolor va a terminar, querido amigo. Un día tu aflicción va a terminar, querida amiga. Un día Dios nos dará paz, una paz eterna. ¿Y sabes cuándo va a suceder ello? Cuando Jesucristo vuelva por segunda vez. Tienes que prepararte para ese evento muy especial. Ahora vamos con la siguiente parte de nuestra lección. Y en esta segunda parte vamos a hablar acerca de las 3 escenas de consuelo. Ahora, yo quiero que mires en la pantalla lo siguiente. Esta segunda parte contiene efectivamente 3 escenas. La primera escena que vamos a estudiar ahora está básicamente en los versículos del 3 al 5 del capítulo 40 de Isaías. La segunda escena se encuentra en los versículos del 6 al 8. Y la tercera escena se encuentra desde los versículos 9 hasta el 11. Ahora vamos a estudiar la primera escena y tal vez te estés preguntando ¿y qué significará estas escenas? Vamos a estudiarlas y tú vas a comprender de una manera muy sencilla. Para la primera escena que vamos a estudiar, vamos a leer el siguiente versículo. Voz que clama en el desierto, preparad un camino a Jehová, nivelad una calzada en la estepa a nuestro Dios. Isaías capítulo 40, versículo 3. El versículo que hemos leído claramente menciona lo siguiente: preparad un camino, nivelad una calzada. Y tal vez tú te estés preguntando, ¿y qué significa eso? Nivelad la calzada significa ordenar, nivelar, liberar los obstáculos del camino. ¿Para qué? Para que una persona importante, alguien de la realeza, pase. En aquellos tiempos, cuando se utilizaba esta frase, era básicamente para decirles a las personas o a los encargados que iba a venir un rey, iba a venir alguien importante y necesitaban preparar el camino por donde él iba a caminar o iba a pasar. Entonces, este versículo no solamente nos quiere enseñar esto, sino que también nos enseña que debemos de preparar el camino del Rey divino para que revele su gloria, para que revele su bendición, para que se manifieste poderosamente en la vida de sus hijos. Ahora, otro detalle bien importante de esta segunda parte y de esta primera escena es que para recibir la gloria de Dios o para recibir las bendiciones de Dios necesitamos estar preparados, necesitamos estar purificados. Otro detalle bien interesante es que Malaquías capítulo 3 versículo 1 predijo que el camino del Señor sería preparado por alguien especial. Y en el Nuevo Testamento encontramos que esa persona especial sería Juan el Bautista. ¿Recuerdas la historia, cierto? Juan el Bautista era el encargado de preparar el camino. ¿El camino para quién? Para Jesucristo, para su primera venida. Entonces, bien interesante, ¿verdad? Bien interesante porque esta primera escena nos quiere mostrar que debemos de preparar el camino y estar preparados para la venida de Jesús.
Por esa razón, Malaquías capítulo 4, en los versículos 5 y 6, predicen ahora que otro mensajero tendría que preparar el camino del Rey Divino. Y Malaquías capítulo 4 identifica a este mensajero como el profeta Elías. Y tal vez tú te puedes estar preguntando y diciendo, ¿no? Pero, pastor, ¿el profeta Elías acaso no vivió en el Antiguo Testamento? ¿No vivió hace muchos años? Ya está muerto, me imagino. Y claro que sí, tú tienes razón. Solo que Malaquías no está hablando de ese profeta Elías. Malaquías está señalando un símbolo de aquella persona que tendría que preparar el camino para Jesús o para Dios en estos tiempos. Este profeta Elías representa al pueblo fiel de Dios en el tiempo del fin. Este profeta Elías representa al pueblo remanente de Dios en estos tiempos finales. Aquel pueblo que tendría que preparar el camino de Jesús para su segunda venida. Entonces, querido amigo, esta primera escena nos muestra que debemos de prepararnos en primer lugar para recibir a Jesús cuando vuelva por segunda vez. Pero también esta primera escena nos muestra que nosotros debemos de preparar el camino para que Jesús venga, para que Jesús vuelva. Así que, querido amigo, esta es la primera escena que hemos estudiado. Ahora vamos con la segunda escena de nuestro estudio y vamos a leer el siguiente versículo. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Isaías capítulo 40, versículo 6. Queridos amigos, esta segunda escena muestra que el ser humano, que usted y yo, somos fugaces. Este pasaje enfatiza la fugacidad de la vida humana en contraste con la palabra eterna de Dios. Sabes, mi querido amigo, nosotros no somos nada. Nosotros no somos nada frente a Dios. Este pasaje nos recuerda que delante de Dios nosotros somos como el polvo, como la paja que el viento se lo lleva. Este pasaje también nos recuerda que así como la palabra de Dios es eterna, su amor de Dios es eterno. Y es eterno por ti y es eterno por mí. Es eterno para perdonarnos. Es eterno para darnos otra oportunidad. De esto trata la segunda escena. Ahora vamos con la tercera escena de nuestro estudio y vamos a leer el siguiente texto bíblico. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levanta, no temas, di a las ciudades de Judá. Ved aquí al Dios vuestro. Isaías capítulo 40, versículo 9. Este versículo que hemos leído, queridos amigos, en verdad es un versículo muy bonito. ¿Por qué? Porque esta escena enfatiza que Dios viene con fuerza poderosa en beneficio de su pueblo. Esta tercera escena enfatiza que Dios viene como un pastor para cuidarnos. Nosotros somos sus ovejas, Él es nuestro pastor. Esta escena muestra que Él viene así, como un pastor cuidador, como un pastor amante. Yo no sé si tú ya viste la experiencia de un pastor de ovejas. El pastor de ovejas es el encargado de cuidar de estos animalitos. Es el encargado de dirigirlos por qué camino andar. Este pastor es el encargado de preocuparse, de mirar que ninguna de sus ovejitas se lastimen. Y cuando se lastiman, el pastor es el encargado de vendarle las patitas, de sanar sus heriditas. Dios se presenta aquí como el pastor de nosotros. ¿No te gustaría ser tú la oveja de Dios? ¿No te gustaría dejarte cuidar por el pastor que es nuestro Dios? Finalmente, esta escena o este mensaje es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de esperanza que tiene que ser compartido por todo el mundo, para todo el mundo. Este mensaje no solamente tiene que ser para nosotros, tiene que ser para todo el mundo. Por esa razón, te invito una vez más a compartir este video que estamos preparando con mucho cariño para ustedes. Muchas personas necesitan saber que son especiales.
¿Cuántas personas hoy en día se quitan la vida porque piensan que no valen? Se quitan la vida porque piensan que sus problemas ya no tienen solución. Pero si ellos entendieran que Dios quiere ser su pastor, estoy seguro que desistirían de ello. Así que comparte este video, no te olvides. Vamos a la última parte de nuestra lección de este bosquejo y ella tiene que ver con el Dios incomparable. Y ahora vamos a leer un texto bíblico para poder abordar esta temática. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Isaías capítulo 40, versículo 18. En esta parte hay una serie de preguntas donde se enfatiza que Dios no se puede comparar con nada ni con nadie. Por ejemplo, el versículo 12 indica a través de una pregunta que Dios efectivamente no se puede comparar con alguien. Por ejemplo, la pregunta del versículo 12 es la siguiente, ¿no? ¿Quién es aquel que puede colocar en sus manos o en sus palmas de las manos las aguas? Obviamente ningún ser humano puede hacer eso. Entonces el versículo 12 está diciendo, nadie puede hacer eso excepto Dios. Dios lo puede hacer. Por eso Dios es incomparable, querido amigo. El texto bíblico también señala que así como Dios es incomparable, no podemos hacer ninguna imagen de Dios. No podemos hacer ninguna figura de Dios. Porque al hacer esto, no solamente estamos tratando de imaginarnos a Dios como una cosa extraña, sino que estamos entrando en el terreno de la idolatría. Y la idolatría, queridos amigos, destruye una relación única e íntima con Dios, porque la idolatría nos reemplaza por otra cosa a Dios. Adorar a un ídolo es reemplazar la presencia de Dios en nuestras vidas. Y déjame decirte una cosa, querido amigo, un ídolo es toda cosa que ocupa el primer lugar en tu corazón. Y tal vez más de uno puede estar diciendo lo siguiente, pero pastor, yo no tengo ningún ídolo, yo no tengo ninguna imagen en mi casa, yo no tengo ninguna figurita donde yo diga, Él es Dios y le esté orando, reverenciando. Tal vez tú no tengas ello, pero sabes, un ídolo no es solamente una figura literal o un cuadro de una imagen. Un ídolo es aquel que ocupa el primer lugar en tu corazón. Yo no sé qué puede estar ocupando el primer lugar en tu corazón, pero déjame darte algunas alternativas. Tal vez el dinero ocupa un lugar especial en tu corazón antes que Dios. Tal vez tu pareja ocupa un lugar especial en tu corazón antes que Dios. Tal vez tu trabajo. Tal vez le dedicas más tiempo a otras cosas que a Dios. Cuando nosotros comenzamos a colocar cualquier cosa en primer lugar en nuestras vidas y dejamos a Dios para el último lugar o para cuando tenga tiempo, ahí por ahí unos minutos, ya estás idolatrando otra cosa. Ya tienes ídolos en tu vida. Por lo tanto, querido amigo, tú tienes que tener en cuenta este tema. Cuidado con la idolatría, cuidado con la falsa adoración. Y déjame decirte otra cosa para terminar esta tercera parte. Justo antes de que Jesús vuelva por segunda vez, tenemos que tomar una decisión. ¿A quién vamos a adorar? Todo el mundo adora algo. No me diga que usted no adora a nadie. No me diga que usted no adora algo. Todo el mundo adora a algo. Mi pregunta es, ¿a quién adoras? ¿A Dios o a otra cosa? Esa pregunta tiene que hacerte reflexionar en estos momentos. Vamos con una cita de la sierva de Dios, una cita para que nos pueda ayudar a comprender esta última parte y de manera específica el tema de la idolatría. Muchos que llevan el nombre de cristianos sirven a otros dioses además del Señor. Nuestro Creador demanda nuestra dedicación suprema, nuestra primera lealtad. Cualquier cosa que tienda a disminuir nuestro amor por Dios o que interfiera con el servicio que le debemos, se convierte en un ídolo. Comentarios de Elena G. de White, Comentario Bíblico Adventista, tomo 2, página 1005. Queridos amigos, estamos llegando al final de nuestra lección y estamos entrando en la parte aplicativa. Y yo quiero leerte tres preguntas que
quiero que te ayuden a reflexionar, a meditar con respecto a la lección. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué significa para ti la promesa de que un día Jesús pondrá punto final al sufrimiento? Número 2. ¿Qué sientes al saber que Dios quiere ser tu pastor? Y número 3. ¿Hay algún ídolo en tu vida que no te deja adorar correctamente a Dios? Querido amigo, estas 3 preguntas tienen que hacerte reflexionar, tienen que hacerte meditar. Vamos con la última parte de nuestra lección y es la parte creativa. ¿Qué cosas puedo hacer, pastor, para que la lección no solo esté en mi cabecita, sino que lo ponga en práctica, me ayude a cambiar mi vida? Déjame recomendarte 2 cosas. Número 1, separa un espacio especial en tu vida para adorar a Dios. Y lo vas a adorar a través del estudio de la Biblia y a través de la oración. Y número 2, enséñale a otra persona lo que has aprendido en esta lección. Enséñale, por ejemplo, que Cristo viene por segunda vez. Enséñale también que Cristo quiere ser su pastor. Y enséñale también que Cristo un día pondrá punto final al dolor. Te aseguro que vas a cambiar la vida de una persona. Queridos amigos, gracias por habernos acompañado en este video. Gracias por seguirnos, gracias por compartir este video. Y una vez más quiero recordarte que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, darle un like, darle me gusta y también seguirnos en todas nuestras redes sociales que tenemos. Queridos amigos, nos vemos en el siguiente video. Que Dios te bendiga.